Comparto con ustedes la lectura del Santo Evangelio, según aparece en Marcos en el capítulo 6, versículos 30 al 34 y 53 al 56, y dice así. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y Jesús les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Después de atravesar el lago, llegaron a la otra orilla y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que estaba Jesús. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban curados. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Los apóstoles vuelven de su misión, como recordamos del culto pasado, de nuestra reflexión sobre la lectura del Evangelio. Recordamos que los discípulos habían sido enviados por Jesús de dos en dos a predicar, a anunciar la buena noticia, hasta incluso a hacer prodigios, milagros, sanaciones, a transformar las vidas de aquellas personas necesitadas de Dios. Ahora los discípulos vuelven a contarle a Jesús todo lo que habían hecho, lo que habían visto, todo lo que habían dicho, las experiencias que habían tenido. Me imagino las buenas y las malas, de modo de compartir con su maestro tal experiencia y así aprender juntos y quizás también pensar sobre qué es lo que se viene ahora, cuál es la proyección, cómo seguir la misión luego de tanta experiencia recibida. Están cansados, están ansiosos, quieren estar con Jesús y Jesús quiere estar con ellos. Entonces el mismo Jesús les dice que vayan a un lugar desierto con Él, despoblado, de modo que puedan estar tranquilos para conversar, para compartir, para abrazarse, para comer, porque según nos dice el mismo texto, no tenían tiempo ni siquiera para comer, porque estaba todo lleno de gente. A donde Jesús iba, la gente lo seguía. Y si Jesús cruzaba hacia la otra orilla, la gente se le adelantaba por tierra para esperarlo en la otra orilla. Y si se cambiaba de orilla, lo seguían de nuevo, adelantándolo o alcanzándolo. Claramente, ¿quién no querría poder tener a Jesús cerca? Esa capacidad de sanación cerca, esa sabiduría, ese poder lleno de gracia en la palabra de Dios. Pero por otro lado, los discípulos, el mismo Jesús, también tienen que descansar, también tienen que parar, tienen derecho a comer. Pero a pesar de que se escapan de un lugar a otro, no pueden descansar. No lo logran porque la gente los necesita. Porque mientras uno descansa, hay personas también que no descansan por su necesidad, por su fragilidad, por las injusticias que han tenido que sobrevivir. Es por eso que la gente sigue por todos lados a Jesús, porque muchos de ellos están desesperados y Jesús es su única opción. ¿Cómo entonces, si pensamos en nuestras propias vidas, junto
con la proyección de la vida de los discípulos, de los apóstoles de Jesús, ¿cómo encontramos este equilibrio entre el trabajo, entre el servicio, entre el darse a los demás y el necesario descanso, el autocuidado que cada uno debe tener? ¿Cómo pensamos en esta problemática entre el cansancio y la misión de la iglesia? Para no quemarnos, pero tampoco para no autoengañarnos, pensando en que tenemos que descansar más de la cuenta cuando en realidad no estamos tan cansados. Por otro lado, tenemos esta disyuntiva entre aprender a parar y al mismo tiempo aprender a empezar, porque muchas veces parar es más fácil y luego cuesta volver a empezar después del autocuidado. Son cosas que especialmente hoy en día, en un mundo lleno de estrés, de depresiones, de sinsentido, de personas que no logran encontrar su lugar en el mundo, es tan necesario encontrar una solución, o al menos un camino que nos ayude a saber qué hacer y también qué no hacer. ¿Cómo logramos ese equilibrio? Los discípulos no lo lograron. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Porque sabemos que hay necesidades y nosotros tenemos la misión de predicar la palabra de Dios siempre y en todas partes, y al mismo tiempo de ayudar a los necesitados siempre y en todas partes. ¿Cómo lo hacemos sin destruir nuestros propios cuerpos, sin destruir nuestras familias, o sin querer hacerlo todo y al final no hacemos nada o no hacemos nada bien? Pues, en primer lugar, debemos tener mucho ojo con el autoengaño, como decía anteriormente, porque a todos nos ha pasado que a veces dejamos de hacer algo para cuidarnos cuando en realidad no nos estamos cuidando, estamos solo postergando algo que sabemos que tenemos que hacer. Y hasta nos llenamos la cabeza muchas veces diciéndonos, no, mejor paro porque si no me voy a enfermar, cuando en realidad en muchas oportunidades eso no es así. Solo busco excusas y debo poder diferenciar en mi propia mente qué es lo que requiere mi cuerpo en autocuidado, mi mente en autocuidado, y qué es lo que es autoengaño, lo que es no querer hacerlo por distintas razones, más que no poder. Así debemos ir aprendiendo a leer la necesidad de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de descanso y al mismo tiempo esa necesidad de cumplir con nuestra misión. ¿Cómo llegamos a eso? Pues, en primer lugar, redefiniendo lo que es urgente y lo que es necesario. Muchas veces pensamos en que las cosas son urgentes, hay que hacerlas enseguida y no tenemos tiempo. Muchas veces tenemos tiempo de sobra para hacer las cosas, pero nos apuramos o nos dejamos estar. Si nos damos cuenta, solemos estar siempre entre dos espacios muy separados. O lo queremos hacer todo o no hacemos nada, o un poquito de cada cosa. Por eso no podemos confundir el cansancio con la excusa. Y al mismo tiempo debemos poder reconocer cuando estamos cansados, ya sea de mente como de cuerpo, y descansar. Esto es vital, porque en el mundo de hoy, en donde hay demasiadas personas con estrés, demasiadas personas con depresión, necesitamos aprender a parar. Pero de la misma forma necesitamos aprender a empezar de nuevo, no con el miedo de volver a caer, sino con los aprendizajes de ahora hacerlo bien. Y el tema es que debemos entender la misión como algo comunitario y no como algo solitario. No es que yo voy contra el mundo a ejercer la misión de Dios. Yo no voy a salvar a la gente, yo no voy a dar de comer a todo el mundo. Lo hacemos todos, lo hacemos nosotros. Si es que no logro motivarme a mí y al mismo tiempo motivar al resto, vamos a transformarnos en mártires, no en servidores de Dios.
Claro, porque si uno quiere hacer el trabajo de 10 o de 20 o de 40, ciertamente tu cuerpo te va a hacer parar antes de que tú quieras hacerlo. Y es por eso que debemos aprender a trabajar juntos, a continuar con la motivación propia, pero contagiándola al resto, de modo que aquella buena intención, buen seguimiento de la misión, podamos hacerlo juntos. Y cuando tú, cuando yo, cuando cualquiera de nosotros tengamos una idea, veamos una necesidad, no pretendamos ir automáticamente a atenderla, sino primero hablemos con nuestros hermanos y hermanas, hablemos con otras personas, contémosles de nuestra idea, de nuestra forma de ejercer esa misión, de esa ayuda, de poder predicar esa palabra, para que así podamos hacerlo juntos, de tal manera en que cuando yo necesite descansar, tú sigas el trabajo, y cuando tú necesites descansar, yo sigo el trabajo, y así esto continúa siempre, pero respetando nuestros propios espacios. En el tiempo de Jesús y los discípulos no había más personas preparadas para predicar, y eso es lo que los discípulos van a hacer después, ante el agotamiento de ellos y la necesidad de miles de personas. Ellos van a preparar a otras personas, separados por ministerios. Entonces van a haber personas que serán predicadores y se van a dedicar a predicar la palabra y enseñarla. Van a haber otras personas dedicadas al servicio a los demás, el servicio manual, la ayuda, el acompañamiento, que van a ser llamados diáconos. Y hasta el día de hoy existen diáconos en las iglesias que se encargan exclusivamente de la tarea pastoral, de la tarea humanitaria y social de ayuda a las personas necesitadas. Tenemos a los catequistas que se encargan de la formación de los niños, porque el pastor no puede hacerlo todo. Y no solamente porque no tenga capacidades, sino que porque nadie hace todo bien. Entonces, juntos, cada uno con sus dones, debemos trabajar en equipo para que podamos cumplir la misión de Dios. Pero esto depende de todos, depende de la motivación de todos, para que esa campana que tienes en tu corazón, que te avisa cuando hay necesidad, que te avisa cuando hay un destinatario de la misión, que te avisa cuando hay alguien a quien acompañar, no quede sonando en tu corazón durante días y meses, sino que puedas volcar esa motivación, ese estímulo de Dios hacia la misión junto con otros. Y si tú no puedes, si tú no te atreves, si tú no sabes, entonces busca ayuda para que así hagas lo que sabes, lo que sabemos tenemos que hacer. De la misma manera, tal como aprendemos a escuchar nuestras intuiciones, nuestra motivación, el estímulo, también debemos aprender a escuchar a Dios, a escuchar a nuestros hermanos y hermanas, a escuchar la palabra siempre, continuamente, de modo que no nos inventemos la misión nosotros, sino que estemos siempre escuchándola, que estemos siempre pensándola desde la palabra de Dios, desde la predicación misma, y no solo desde nuestras propias intenciones o ganas de salvar el mundo. Porque somos cristianos y nosotros los cristianos nos guiamos por los mandamientos de Dios y por la palabra de Cristo Jesús, que nos envía hacia esa misión de perdonar, de amar, de servir. No es algo nuestro, es algo de Dios. Es por eso que la gran y única medida para saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer es precisamente aquella medida que Jesús utiliza. Y es la compasión. Sí, la compasión, porque es allí en donde cuando sentimos la pasión del otro, su dolor, su necesidad, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos identificar una necesidad, sabemos identificar un dolor, una fragilidad, una necesidad de acompañamiento, de perdón, de amor. Y es por eso que nosotros como cristianos trabajamos desde la compasión, desde la misericordia, para que así nuestra misión no esté dada por nuestra buena voluntad o por la creencia entre lo que el otro merece o no merece, o lo que yo estoy dispuesto a hacer o no, sino más bien por mi capacidad de responder a la llamada de Dios hacia la misión.
No se trata de tu buena intención, no se trata de tu buena voluntad, no se trata de tu bondad personal, se trata de tu capacidad de responder a esa llamada de Dios que te dice: ven, sígueme, ama, perdona, da todo lo que tienes, ayuda al necesitado, acompaña al que sufre, predica al que está dispuesto a escuchar. No se trata de ti ni de mí, se trata de lo que Dios pide desde su amor. Y tú y yo, todos nosotros en libertad, debemos elegir querer servir a Dios en el mundo, responder a su llamada y así poder seguir los pasos de Cristo hacia ese sentimiento de compasión ante la necesidad, ante la injusticia, ante la fragilidad de aquellos que nos rodean. Así es, queridos míos, la única medida no es tu capacidad o la mía, tu grandeza o la mía, o tus grandes dones o míos. Se trata de nuestra capacidad de responder a Dios y de sentir compasión hacia los demás. Con ese amor de Dios entre nosotros, vamos a poder servirle de buena manera y vamos a poder ayudarnos mutuamente para que así ninguno de nosotros se queme a sí mismo, se agote de tal forma que no pueda seguir, sino que siempre va a haber un hermano o una hermana detrás tuyo, a tu lado, delante tuyo, para acompañarte a ti también, porque esto lo hacemos todos, y así tú y yo también podamos descansar, mientras hay otro que asegura la misión, que asegura el acompañamiento, que asegura el servicio, que asegura el amor compartido como cristianos y cristianas en este mundo que tanto necesita. La única pregunta ahora es: ¿cómo vas a responder tú a la llamada de Dios? Sígueme, dice Jesús a sus discípulos. Él nos hará pescadores de hombres y cada uno en su vocación podrá pescar, educar, defender, servir, enseñar, levantar, sanar, ayudar a aquellos que Dios pone en nuestro camino. Que la bendición de Dios y su llamada se mantengan siempre viva en cada uno de nosotros y su luz ilumine todas nuestras oscuridades. Que el buen Dios los bendiga ahora y siempre. Amén.